Buenos días, bienvenidos de nuevo a Servimedia, el estudio de televisión aquí en la redacción, calle Albacete 3. Algún día tienen que venir a verla y conocerla y les explicaremos un poco cómo funciona la agencia de noticias. Pero bueno, hoy estamos de celebración, de cumpleaños, de 50 cumpleaños ni más ni menos, de la Federación Española de Hemofilia, de FEDEMO. Y voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan para hablar de este aniversario y de lo que supone esta enfermedad. En primer lugar, por supuesto, al presidente de FEDEMO, Daniel Aníbal García. Buenos días, Dani. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. También está con nosotros José Luis Martínez Donoso, que es director general de la Fundación 11. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y también nos acompañan dos expertos. Por un lado, un médico especialista, Víctor Jiménez Yuste, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de la Paz, que es la gran referencia o una de las grandes referencias en el mundo de la hemofilia. Buenos días. Muy buenos días. Y también nos acompaña Eva Pérez Beck, que es vicepresidenta de COCENFE. Buenos días, Eva. Buenos días. Bueno, a ver, Dani, vamos a hacer un poquito de historia. Estamos hablando de 50 años. Me dices que se creó un 7 de enero del año 71, o sea que estamos ya casi en el final del 50 aniversario. Sí, lo has dicho muy bien y estamos pues cerrando el año de aniversario, ¿no? Este es para nosotros un buen colofón de estos 50 años y estábamos comentando pues la vida de FEDEMO, una vida azarosa pero una vida pionera. 50 años de movimiento asociativo de personas con discapacidad, de personas con hemofilia. Somos una de las entidades pioneras en esto de hacer asociaciones, de unirnos, y nacimos como Asociación Española de Hemofilia, y bueno, pues con el cambio territorial, el cambio de la autonomía, pues ya nos convertimos en Federación Española, pero seguimos teniendo ese alma de asociación pequeña de corazón, porque todos somos pues amigos, compañeros, y seguimos con ese pequeño espíritu de aquella asociación que se fundó en una sala en el Hospital La Paz para tratar de mejorar la calidad de vida de personas con hemofilia y otras coagulopatías. ¿Por qué en el Hospital de La Paz? Eso lo podrá explicar luego bien el doctor Jiménez Yuste, porque al final la hemofilia tiene mucho que ver hasta con la propia hemoterapia. Somos una especialidad y una patología que hemos ido muchas veces de la mano, y por eso surgimos en el hospital, cuando el Hospital La Paz pues dio ese paso pionero a liderar la hemoterapia, a liderar la hemofilia, y surgió ese pequeño clúster de pacientes de toda España que se trataban en el Hospital La Paz, y surgió esa necesidad de asociarse. Pero es que, como te digo, pues es que hemos ido de la mano el hospital, la hemoterapia, la hemofilia e incluso el desarrollo científico y terapéutico. Hemos ido de la mano, que ha provocado pues que hayamos nacido en el hospital y que nuestra sede social formalmente siga siendo el hospital. Hemos sido unos niños más del hospital. Pero afortunadamente, bueno, La Paz en aquella época era uno de los grandes hospitales de España. Afortunadamente hay más hospitales ya. ¿La red tupida de hospitales atienden la hemofilia ya en toda España? Sí, en España calculamos que hay unos 52, 54 centros que tratan hemofilia. Como ves, pues hay una red territorial muy tupida de centros que tratan hemofilia. Pero además tenemos, y estamos muy orgullosos, conseguimos hace unos años conseguir la figura de los CESURES. Como ya bien sabéis, son los centros de referencia del Sistema Nacional de Salud, aquellos centros de excelencia, aquellos centros que han sido acreditados por el Ministerio, aquellos centros que cumplen con unos criterios de número de pacientes tratados, de número de procedimientos, de calidad, de investigación, y tenemos actualmente en España 3 centros CESUR, que son centros, como bien sabéis, para que los pacientes sean derivados a los mismos. Y bueno, pues eso ha sido un éxito de país, ¿no? Tener una red muy tupida, una red que permita la proximidad al centro, y también una red que permita las derivaciones a centros de excelencia. Aún así, seguimos trabajando en este modelo, en mejorarlo, y luego pues también hay otros centros que, sin ser CESURES, pues son centros de una altísima calidad y que hacen a veces como de centros de referencia informales, o a veces de centros autonómicos de referencia. Ya no un CESUR, que sería un centro nacional, sino un centro autonómico de referencia. ¿Y a ti quién te iba a decir que ibas a ser presidente de FEDEMO en este 50 aniversario, ¿no? Pues me imagino que en algún momento pensarás que es una sorpresa, ¿no? Para mí es una sorpresa haber sido presidente de FEDEMO, porque esto, yo siempre lo digo, yo estoy aquí por un cúmulo de casualidades y de desgracias. Porque yo entré en el movimiento de FEDEMO muy pronto, pero entré porque el presidente falleció. Y he ido
pues tomando determinaciones no por un plan preconcebido, sino por las necesidades. Como bien sabéis, pues somos un colectivo que hemos sufrido muchos fallecimientos muy precoces, muy prematuros, y pues eso nos ha hecho ir dando pasos muy decididos. No te voy a engañar, para mí, creo que como persona con hemofilia, un gran orgullo, uno de los mayores orgullos posibles es presidir FEDEMO. Y ya ni te cuento, pues presidirlo en los 50 años. Es un orgullo del que me encuentro de verdad muy orgulloso, pero que nunca pensé en ello. Cuando tenía 8 años e iba a los campamentos y veía al presidente de FEDEMO que nos daba una charla y que me llegaba, nunca me vi que iba a estar en el otro lado de la mesa. Pero bueno, así ha sido la vida. Quiero hablar con el especialista ahora, Víctor. Me acaba de decir Dani que morían muchos chicos jóvenes con esta enfermedad. ¿Esto se ha evitado en este momento, en el año 21? ¿Esto ya cada vez es menos frecuente, afortunadamente? Lo cierto es que, respondiendo a tu pregunta, hoy por hoy podemos decir que en términos de supervivencia es equiparable o comparable a la población normal. Esa época que comentaba Daniel fue debida fundamentalmente a la desgracia de la infección por VIH, pero hoy en día han pasado más de 30 años sin ningún tipo de infección, y además hemos controlado de manera adecuada, y se ha convertido casi en una infección crónica el VIH. Y hoy podemos decir que nuevamente, gracias a los tratamientos, gracias a los avances, los pacientes con hemofilia tienen una esperanza de vida similar a la población normal. ¿El Hospital de la Paz sigue siendo la referencia nacional? Pues como bien decía Dani, por ello peleamos, por ello luchamos, por ello estamos todo el día trabajando. Es cierto que hay otros hospitales en la red nacional que conforman los CESUR, que son 3 en España, que dan una atención integral, y todo el resto de centros que hay a lo largo de toda la geografía, pero nosotros modestamente estamos intentando siempre estar en la vanguardia, trabajar en ensayos clínicos, ser pioneros e intentar que, de alguna manera nuestros pacientes tengan un acceso a las terapias mucho antes de lo que realmente conocemos como acceso ya por el Sistema Nacional de Salud, sino en los ensayos en fases bastante tempranas de los mismos. Cuéntanos un poco cómo nos encontramos. Dices que hemos mejorado. ¿Cómo está el momento ahora actual de la terapia? ¿Podemos dar un paso más allá, no solo estabilizar la situación, sino incluso avanzar en ello? Pues yo creo que estamos en el mejor momento en la historia de la hemofilia, y ya es larga. Tenemos la suerte de tener los tratamientos más avanzados, conseguir, por un lado, que muchos pacientes tengan tratamientos que no tengan que pincharse tan frecuentemente. Tenemos tratamientos inclusive subcutáneos para muchos pacientes. El gran problema que teníamos con los inhibidores en el campo de la hemofilia A, pues con la llegada de nuevos fármacos está bastante... Nunca pensamos que la calidad de vida podría ser tan importante, y en el campo de la hemofilia B, a través de fármacos, ensayos clínicos también estamos manejando, y sobre todo, tenemos la gran esperanza futura a la vuelta de la esquina, que es la terapia génica. La terapia génica busca realmente intentar una curación de la enfermedad, y yo creo que eso es un gran paso. Y sí que en este punto de esta mejora terapéutica, sí que me gustaría hacer un reconocimiento a FEDEMO y a todo el asociacionismo de hemofilia, tanto, como comentaba Daniel, a nivel regional y a nivel local, y luego esa aglomeración dentro de la Federación de Hemofilia, porque para nosotros han sido una continuación de lo que hacemos en el hospital. Dentro del colectivo de pacientes nos han ayudado en el acceso de los fármacos, nos han ayudado en intentar explicar al colectivo por qué es necesaria la investigación, por qué es necesario el avance. Nos sentimos muy cómodos con ellos, y de alguna manera no quería dejar de mencionar que ese avance no solo ha sido en la parte científica y médica, sino que ha venido de la mano de la ayuda de FEDEMO.
Me gustaría ahondar contigo un poquito en lo que acabas de decir. La terapia génica está ahí y puede aplicarse de manera casi inmediata. Esta puede ser la gran salvación, el gran avance de las últimas décadas. Lo cierto es que, bueno, pues estamos en las fases iniciales. Se espera que probablemente a lo largo del año 2021, 22... 22 ya, ¿no? Porque estamos ya casi... disculpa, perdona. Me he pasado a cada día con lo de la celebración, se me estaba yendo también un año, perdona. Creemos que a lo largo del año 22, disculpa, podamos tener en el mercado a nivel europeo y americano una terapia génica ya para la hemofilia. ¿Qué significa eso? Significa que, a pesar de que quedan dudas si podrá ser una curación de por vida, es decir, que con una sola inyección podamos curar la enfermedad de por vida, sí que es cierto que ya hay datos que hablan que en 7, 8 o 10 años sí que podríamos mantener, no tanto a lo mejor una curación, pero sí una normalización de la vida de los pacientes. ¿Qué significa? Significa que a lo mejor no somos capaces de llegar a unos niveles que curen completamente la enfermedad, pero sí a unos niveles que normalicen, es decir, que no necesiten tratamiento, 2, que lo tengan sangrado, y 3, que les permita tener una calidad de vida similar al resto de la población, con lo cual eso, los datos que hay ahora lo garantizan. Lo que no sabemos es cuánto en el tiempo. Desde luego parece prometedor que sean bastantes años y probablemente luego después, bueno, pues se pueda continuar con otro intento. Hoy por hoy parece que no, pero seguramente en un futuro. Sí, yo creo que el mensaje es muy esperanzador y las expectativas son realmente mucho más realistas que hace unos años. Y permíteme que te pregunte que en la parte económica, ¿esto sería financiado? Me imagino que será bastante costoso. ¿Será financiado por el sistema público sanitario? Es decir, ¿cualquier enfermo podrá acceder a ello? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos hoy en día. El tratamiento, obviamente, no va a ser un tratamiento que vaya a tener un precio, digamos, bajo, pero sí que es cierto que si hay modelos ahora mismo en el cual el tratamiento anual tampoco es barato en el momento actual. Si conseguimos ese compromiso de no necesitar tratamiento durante una serie de años, probablemente yo creo que tanto el Sistema Nacional de Salud como la industria farmacéutica buscarán un modelo imaginativo y adecuado para poder de alguna manera rentabilizar el tratamiento, inclusive sea más factible. El gran problema es que de alguna manera se tiene que abonar de una sola inicialmente, pero yo por eso digo que seguramente habrá modelos y se abogará probablemente, bueno, pues hay varios modelos de acceso novedosos en el respecto y seguramente yo creo que se llegará a un acuerdo en un futuro. ¿Y esto necesita una aprobación de la Agencia Española del Medicamento o de la Agencia Europea, que ahora está tan de moda? Obviamente, todos los fármacos primero es la Agencia Europea la que se pronuncia, y cuando la Agencia Europea se pronuncia empieza ya la fase... ¿Pero está aprobada ya o pasa todavía? No, el tratamiento primero que se presentó a la Agencia Europea se presentó hace aproximadamente 2 años y la Agencia Europea lo que pidió fue resultados más a largo plazo. Quería esperar un poquito, por eso decía que el 2022 es cuando la Agencia Europea va a revisar nuevamente los datos y, bueno, parece, y digo parece, que son esperanzadores y que probablemente la agencia pueda aprobar el 2022. Lo que puede ocurrir es que se retrase algún año más, pero vamos, en principio, con los datos que le ha pedido a largo plazo, pueda que la agencia ya apruebe a lo largo del año 2022. A partir de ahí se da el vistazo de salida para que el resto de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea accedan al fármaco. Digo que la Agencia Europea está de moda por la COVID. Luego hablaremos también de la COVID. Bueno, quería saludar también a Eva que nos diga algo, porque parece que FEDEMO está desde el principio en COCENFE, ¿no? Se integró del primer momento. Eva.
Hola, bueno, pues sí, bueno, yo soy más nueva en COCENFE y en el momento asociativo, pero sí es verdad que la Federación FEDEMO perteneció a COCENFE desde el principio y es todo un ejemplo para el resto de asociaciones o de federaciones, ¿no? Ver el trabajo, ver ese movimiento, ese impulso por los pacientes, con la incidencia política, con los tratamientos y con todo, ¿no? Entonces, realmente para COCENFE es totalmente un orgullo y para el resto de entidades un modelo a seguir del trabajo bien hecho como asociación, ¿no? Pues no siempre se conoce todo lo que hace COCENFE, ¿no? Es decir, COCENFE se la vincula mucho con la discapacidad física, pero tiene otra parte más discapacidad orgánica que es un poco más desconocida por la población, ¿no? Claro, la discapacidad orgánica, pues el problema que tiene es, como dices, la no visibilidad, ¿no? Aparentemente cuando ves la persona no ves esa discapacidad. Y en esto, como otras muchas más cosas, pues FEDEMO ha sido pionero en ponerlo de manifiesto, en luchar por ese reconocimiento, porque sea visible la discapacidad orgánica y bueno, y a ese rebufo, ¿no?, de que ellos han empezado, pues todas las demás asociaciones de las demás discapacidades orgánicas nos hemos unido. Por eso FEDEMO para COCENFE tiene muchísimo valor por todo el tema y por todo el trabajo de reivindicación que llevan. Y también no es un colectivo muy amplio, muy numeroso, son unos cuantos miles, ¿no? Dani, ¿cuántos aproximadamente podemos decir? Siempre te hago esta pregunta. Pues, y siempre te respondo lo mismo, que es la pregunta $1.000.000. No tenemos registros oficiales, y que es uno de los grandes problemas, pero hay datos de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y otro Jiménez Yuste, que es miembro de ella, seguramente para corregir, hablamos del entorno de los 3.050 pacientes con hemofilia en nuestro país. Que decía eso, Eva, que no es que sea un colectivo muy numeroso, pero que su reivindicación es tan necesaria como cualquier otra. Efectivamente, es una reivindicación de dar calidad de vida, de estar apoyando y de estar ahí. Y bueno, y en el momento de la discapacidad orgánica, pues lo mismo, ¿no? Ha sido un gran apoyo y seguimos luchando, COCENFE, ayudándonos y para que esta discapacidad sea cada vez más conocida y más visible por el resto de la población. José Luis, para la Fundación 11... tener aquí un compañero de viaje como FEDEMO, 50 aniversario, nos supera la Fundación 11 en edad, pero la Fundación 11 siempre apoya a la discapacidad, ¿no? Sí, desde luego, desde Fundación 11 tenemos que apoyar a la discapacidad y lo hacemos en nuestras diferentes vías de actuación, ¿no? En el caso de FEDEMO, como bien se ha dicho tanto por Eva como por su propio presidente, aunque está bajo el paraguas y adscrita a COCENFE, y no son muy numerosos, pero sí que es verdad que han sido muy activistas, ¿no? Y sobre todo están siempre incidiendo en la visibilidad, pero además no lo hacen desde el plano egoísta de nosotros, FEDEMO, sino desde los orgánicos. Los orgánicos necesitamos ser más visibles. En comunicación es bastante difícil mostrar un orgánico y que la sociedad sepa que existe, pero también en el acceso al empleo, ¿no? Es decir, la falta de visibilidad hace que dificulte el poder mostrar la discapacidad a las empresas y poder darles las razones. Claro, no estamos hablando solo de hemofilias, no estamos hablando de orgánicos en general, ¿no? Y sobre todo porque la discapacidad orgánica en muchos casos no tiene una estabilidad en el tiempo, sino que tienen crisis, tienen picos, tienen situaciones que lógicamente establece un reto tanto para COCENFE, que es donde están adscritos, como para la propia Fundación 11. Es decir, tenemos que dar visibilidad, ver cómo la podemos dar, pero sobre todo buscar las soluciones más adecuadas para su inclusión total dentro del mundo laboral o en cualquier otro aspecto de la sociedad. Y da gusto ir al especialista, al médico, ¿no? José Luis, que nos va diciendo que afortunadamente, gracias a esta reivindicación, gracias al trabajo de los profesionales también, pues el enfermo con hemofilia va teniendo una mejor visión de futuro. Sí, hombre, eso es una gran noticia. Para Dani no, porque si la hemofilia se erradica dejará de ser presidente. Para mí, como director general de la Fundación, será un alivio, porque entonces ya no me dará caña, ¿vale? Y además ha dicho el 22, con lo cual estamos en edad todavía para vivirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es la vía, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy sensibilizados y con muchos problemas para poder actuar, sobre todo con enfermedades raras, ¿no? Donde los colectivos son tan numerosos en cuanto a tipologías, no a personas afectadas.
y solo cabe una vía, la investigación, y son investigaciones carísimas y que de alguna forma muchas de ellas se inician porque se hacen campañas de captación de fondos por parte de padres individualmente o de sociedades colectivamente, pero sí que es verdad que debería de haber una investigación muy, muy reglada en este país con respecto a todo este tipo de enfermedades, para que con tratamientos clínicos o con fármacos, pues la verdad se fueran digamos, erradicando o minimizando ese impacto que se tiene. Y además, aquí está el doctor, y él seguro que... Y desafortunadamente nos están apareciendo nuevas cada día. Es decir, el panel está creciendo y por lo tanto eso dificulta. Nosotros desde Fundación 11 de verdad que nos dedicamos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y a la accesibilidad, que es para lo que el Grupo Social 11 nos puso en marcha, pero eso no quita que no seamos sensibles a que hay un problema y hoy las enfermedades raras o las enfermedades que requieren investigación y tratamiento clínico es un reto país, y la Fundación 11 empujará allá donde haga falta para que eso sea una realidad y se doten de medios necesarios para que se evolucione y se avance, como digo, o en la mejora o en la erradicación de la misma. Y desde la Fundación 11 se ha empujado en todos los sentidos en la etapa de la COVID, de voluntariado, de ayudas. Tú has sido muy protagonista también de eso, lo has vivido en primera persona, esa etapa tan difícil. Vamos ya camino de los 2 años, José Luis, de esta epidemia, Sí, la verdad es que fueron unos inicios bastante duros, bastante complicados. Además tuve la suerte y la fortuna de que Daniel conmigo y yo con Daniel pues estuvimos muy codo a codo en hacer cosas conjuntas al respecto, sobre todo en la búsqueda, ¿no?, de soluciones de un mercado donde no había nada o de unas situaciones de voluntariado donde eran complicadas, ¿no? Pero bueno, ahí realmente la Fundación 11 no podía parar. Lo cómodo hubiera sido irnos a casa, teletrabajar y hacer proyectos, pero consideramos en ese momento que una entidad perteneciente al Grupo Social 11, con esa, digamos, situación que se tiene tanto en las administraciones como en las empresas privadas de este país, como en la sociedad en general, tenía que pilotar algunas acciones que de alguna forma mejoraran, ¿no?, la situación tan calamitosa que como país y como países, cuando nos vino la pandemia de sobra, ¿no? Yo afortunadamente fui primerizo porque lo cogí en los primeros días de marzo, con lo cual lo pasé enseguida y pude estar como digo, al pie del cañón con todos los equipos de la Fundación y con todas las entidades, quien principalmente, bueno, pues con Daniel a través de COCENFE y con Plena Inclusión, que también trabajamos con ellos, pues entre los tres conseguimos hacer bastantes cosas para que esa situación, como digo, tanto en la península como en las islas, fuera posible. Y aquí no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer al Ejército del Aire y a la UME lo cercano que estuvo con las entidades de la discapacidad para buscar esas soluciones que, como digo, eran muy, muy difíciles. Me va a permitir el doctor que nosotros, en nuestros pequeñitos, nosotros hemos llevado medios y materiales sanitarios a los hospitales de Madrid. Lo hemos hecho porque acudíamos a subastas de mercado negro para mascarillas, ¿verdad, Daniel? A las 2 o las 3 de la mañana, porque desembarcaban en Valencia y comprábamos en subasta, o porque hemos puesto toda una red de makers a fabricar materiales que pudierais necesitar, ¿no? Con lo cual, bueno, yo agradeceros el esfuerzo que tuvisteis que hacer y que tenéis que seguir haciendo en este momento, y que de verdad, como parte de la ciudadanía, estuvimos muy cerca de vosotros y seguiremos estando cerca de vosotros, porque sois una parte fundamental para que la discapacidad, en definitiva, no sea la que nos margine en un rincón, y la parte sanitaria y la parte de investigación es fundamental. Por lo tanto, estamos tan unidos y tan implicados unos otros que yo creo que es un debe-debe y un favor-favor de manera continua. ¿Y qué papel tan importante desarrollaron en ese momento, José Luis, los voluntarios, ¿no? Esto fue impresionante. Sí, nosotros montamos una red de voluntarios, que sobre todo había un problema para llevar los medicamentos refrigerados y no refrigerados, pero que expiden los hospitales, las farmacias de los hospitales, y lo hicimos hasta el
pequeño rincón de la Comunidad de Madrid, el más pequeñito, llevando nuestras neveras y saliendo todos los días pues muchos voluntarios con sus coches para entregar ese medicamento, ¿no? Fue una contribución adicional, pero que en definitiva no sé hasta qué punto pudimos contribuir o no a que no se incrementara el número de fallecimientos, pero lo que sí estamos convencidos es que al menos lo intentamos con los equipos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Quiero preguntar al especialista. Habla mucho José Luis de la investigación durante la COVID. Se ha visto que la investigación es fundamental para que este país se desarrolle. Incluso estamos ya en el trámite casi final de 2 tipos de vacunas para esta epidemia. Me imagino que para vosotros, médico tan especializado como en la materia, la investigación es fundamental. Bueno, yo creo que lo ha explicado bien José Luis y yo creo que queda patente que sin investigación, bueno, pues obviamente el avance científico y médico no estaría aquí. Siempre somos un país deficitario comparado con el resto de los países del entorno, pero yo creo que, bueno, que hay grandes profesionales, hay gran voluntad, hay entusiasmo, pero muchas veces obviamente faltan medios y eso es lo que, bueno, de alguna manera siempre reivindicamos nosotros, ¿no? No tanto el voluntarismo visto desde el punto de vista científico, sino un poco, bueno, el tener un mayor apoyo en la investigación, que lo hacen otros países de nuestro entorno, en la dedicación de una parte del presupuesto nacional a la investigación. Yo creo que si miramos algo que puede ser tangible o medible, como son el número de publicaciones científicas, yo creo que es uno de los países que tiene más discrepancia en relación a la calidad científica de sus trabajos, en relación con el dinero que se aporta a nivel digamos, estatal, ¿no? Con lo cual seguimos ahí en la punta de la lanza, pero muchas veces, bueno, pues eso, pues con investigadores, bueno, pues no bien reconocidos económicamente, con investigadores con contratos, digamos, no adecuados. Se está trabajando en ello, se avanza mucho, sí que es cierto, desde que yo empezaba en el mundo de la hematología, por supuesto, en el cual ahí sí que era totalmente, no voy a decir amateur, pero casi, se ha profesionalizado cada vez más, pero yo creo que no está mal que aprovechemos este medio y este momento para reivindicar eso, para reivindicar que no perdamos la senda de nuestros vecinos, porque, bueno, pues porque como bien decía también José Luis, cada día la genética descubre un nuevo trastorno, algo que no se conocía y que no tenía nombres y apellidos. Se está empezando a poner nombres y apellidos a patologías que no se conocían. Y no basta con conocerlas, hay que saber qué hacer con ellas y tratarlas, con lo cual yo creo que hay que caminar por esa senda que es la que realmente nos dará el éxito en un futuro. Hemos pasado la COVID. ¿Afectaba de alguna manera más la COVID a los pacientes con hemofilia o es igual? O al ser un paciente con una situación especial era un poquito más complicado. Pues eso fue un tema interesantísimo que al principio cuando nos vivimos todos inmersos en esa tsunami, yo creo que es la palabra que mejor lo define, inicial, no teníamos claro si, primero, si podía ser, se infectaría más frecuentemente que el resto de la población, y dos, si una vez que se infectaran tendría más consecuencias, y tercero, cómo manejarlo, porque realmente son pacientes que tienen una coagulopatía y que lo que hemos visto en la COVID es que hay muchos fenómenos contrarios trombóticos. Yo creo que con la distancia del tiempo y los datos científicos en los cuales nosotros aportamos inicialmente bastante al respecto, nuestro centro pudimos, al ser un centro grande y poder trabajar muy cerca con la asociación de pacientes, con la madrileña, con la nacional, con todo ese apoyo que tuvimos, como bien comentabais, por vuestra parte a la hora de la entrega de fármacos, vimos que nuestra población nos infectaba más que el resto de los pacientes. Dos, cuando tenía una infección no era más grave,
y tercero, que el manejo no era tan complejo una vez que parecía esa infección grave, con lo cual los datos son muy buenos en el sentido, en términos de gravedad y de supervivencia, que en el caso de la hemofilia congénita, bueno, pues digamos que es similar al resto de la población normal. Y aparejado a esto la dichosa vacuna, la santa vacuna, que ha salvado tantas vidas. Insistir, por favor, vacúnense. No entendemos por qué la gente no se vacuna. ¿La vacuna es igual entonces de recomendable que a cualquier ciudadano? Totalmente. Yo también quiero ahondar en el mensaje tuyo de la vacunación. ¿No? Yo siempre que puedo aprovecho para decir que la situación que tiene ahora mismo nuestro país en comparación con nuestros vecinos se debe a dos hechos: uno, a la vacuna, y dos, y al seguir manteniendo la mascarilla en centros públicos cuando hay aglomeraciones. Y el tema de los pacientes con hemofilia, por su condición como tal, lo único es que al ser intramuscular siempre recomendamos que haya una protección previa para prevenir la posible existencia de un sangrado a nivel local. Pero la vacuna es totalmente recomendable. Nuestros pacientes se han vacunado siguiendo las directrices en términos de franja de edad, temporalidad, que el resto de la población. No se ha hecho una excepción porque no era una patología que supusiera como tal una mayor riesgo como población de riesgo, y bueno, nuevamente recomendarles tanto a ellos como al resto de la población que se vacunen efectivamente. Ahora viene la tercera dosis de la vacuna, ya está pautada para más de 60 años y personas que trabajan en centros profesionales hospitalarios, y también ayer se aprobó la EMA, Víctor, que es la vacuna fuera para niños de entre 5 y 12 años. Por cierto, un asunto que dimos aquí en Serie y Media hace un mes con un especialista el 12 de octubre, porque el Hospital 12 de octubre, compañero vuestro de Madrid, participó en un estudio mundial que se analizó el trabajo de la vacuna en menores entre 5 y 12 años y dio el resultado de que más del 90% tiene una probabilidad de que fuera positiva. También será un dato para los chicos y chicas jóvenes con hemofilia entre 5 y 12 años, ¿no, Víctor? Pues sí, totalmente de acuerdo. Una vez que ya la EMA se ha pronunciado, y bueno, yo imagino que esperaremos la decisión del Ministerio y del Consejo Interterritorial, obviamente nuevamente nosotros, nuestra población de pacientes con hemofilia en esa franja de edad, por supuesto que se tienen que vacunar siguiendo las mismas recomendaciones que el resto de la población normal. Hay unas recomendaciones, como digo, en cuanto a proteger de alguna manera el posible hematoma que cree la inyección intramuscular, pero salvo eso, y hemos vacunado a la mayoría de nuestra población por encima de los 12 años y no hemos tenido ninguna complicación, con lo cual, bueno, algo positivo para aquellos que todavía dentro del colectivo de pacientes con hemofilia puedan tener dudas. No hemos tenido ninguna complicación asociada a la vacuna en nuestro colectivo. Dani, vuestro colectivo prácticamente se ha vacunado todo el mundo, imagino. Sí. Si no, hacemos un llamamiento para que se vacunen. Si hay algún descarriado, que vuelva al redil, aunque creo que hay muy pocos que hayan sido descarriados. Es más, creo que el colectivo de hemofilia lo que había era ganas de vacunarse. Y yo lo sé porque conozco a muchos pacientes de cuando se abre mi grupo que me quiero vacunar ya. O sea que no sé los datos de La Paz, pero estoy convencido que va por encima de la población general en cuanto a tasa vacunal. Y si me permites un ejemplo personal, cuando se abrió mi grupo de edad, a las 8 de la mañana estaba dando al F5 a la aplicación móvil para sacar una cita y salió una cita a las 2 de la madrugada y la cogí. O sea, yo en cuanto tuve el primer hueco, allí estaba. Vamos a ver, a las 2 de la madrugada haces otras cosas. Bueno, vamos a ver. Me vacunaba. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado para celebrar este 50 aniversario. No estamos soplando las velas, pero bueno, queríamos presentaros este vídeo. Vamos a pinchar el vídeo.
después de este vídeo tan emocionante que hemos visto, pues muchísimas imágenes de mucha gente joven, muchas actividades lúdicas, de trabajo, incluso de gimnasia, me ha hecho ilusión ver ahí periódicos en sepia casi, de hace 40, 50 años. Dani, ¿qué motivo? Víctor estaba bailando con la musiquita y le daba ganas de bailar. Que digo, Dani, qué emotividad, ¿no? Sí. Muchas caras conocidas, mucha gente que no está con nosotros ahora, pero a los que queremos, y la verdad es que para los que hemos vivido parte de esa historia, pues es muy emotivo ver tantas caras conocidas, y al final somos una gran familia, somos 3.000, de los cuales creo que nos conocemos de cara a muchos y de nombre a todos, ¿no? Por lo tanto, somos una gran familia, que es lo bueno de ser poquitos, ¿no? Que todos nos queremos y nos conocemos. Un vídeo muy emotivo, y que estoy convencido que en cuanto lo hagamos público en YouTube, va a arder en los WhatsApps de todas las personas con hemofilia. Hay varias preguntas ya del público. Por ejemplo, César Jiménez Cruz, desde COCENFE, dice: ¿cuáles son las necesidades más urgentes de las personas con hemofilia? A largo plazo, ¿qué políticas debería promover el Gobierno para proporcionaros más apoyo? Dani. Pues en el mundo social, lo ha comentado muy bien José Luis Martínez, un gran problema es el acceso al empleo. Todavía tenemos datos de acceso al empleo peores que la población general, sobre todo en unos grupos etarios que tuvieron peor acceso a la educación formal, principalmente por un mal control de la patología, y que tienen una tasa de acceso mala. Y hay que apostar mucho en la inclusión laboral como principal puerta de acceso a una inclusión social completa. Otra reivindicación que has escuchado muchas veces, que es el reconocimiento del grado de discapacidad, la puerta de entrada al régimen social de protección, ¿no? Y estamos ahí reclamando, y lo sabes bien, todos los orgánicos, como dice José Luis, pues un nuevo baremo de discapacidad que nos reconozca la mejor garantía. Y ya para acabar, como otra reivindicación, el futuro del acceso. Comentaba el doctor Jiménez Yuste los nuevos modelos de acceso a los fármacos innovadores, a las terapias avanzadas, pero tenemos una normativa financiera, una normativa de financiación de los medicamentos antigua. Hace falta un nuevo Real Decreto, una nueva ley que dé cabida a los nuevos modelos. Tenemos una legislación que piensa, si me permites la expresión, en las pastillas, en los viales, y no piensa en la terapia génica, en las terapias avanzadas, en los CAR-T, en la playa de nuevas terapias, y hace falta, para dar cobertura a esas nuevas terapias, una modificación profunda de la normativa, principalmente de financiación. COCENFE dice: desde COCENFE os felicitamos por la labor imprescindible que habéis hecho en estos 50 años y defender los derechos de las personas con hemofilia y coagulopatías congénitas. También Quique Moreta dice: enhorabuena por el trabajo y por organizar este encuentro tan interesante y necesario. Y el propio Quique pregunta: ¿qué papel debe desempeñar el movimiento asociativo de personas con discapacidad o organizaciones de pacientes en el diseño de políticas públicas? Eva. Bueno, creo que tiene un papel fundamental, ¿sabes? Creo que desde COCENFE hace mucha incidencia política, intenta recoger esas reivindicaciones, esas necesidades de todas las patologías que mueven, ¿no? Que están dentro del movimiento asociativo de COCENFE, para poder hacer incidencia, que se les escuche. Como ya ha comentado Dani, el baremo, estamos desde el principio ahí luchando, es súper importante que esto salga ya hacia adelante, que salga a la luz. Hay que pensar en nuestros jóvenes, en el futuro, con lo cual es necesario que esto salga, ¿no? Y luego, pues bueno, un poco también lo que han comentado, el tema de la innovación y la equidad, ¿no? Porque si llega la innovación, llega el acceso, pero no es igual para todo y depende de un código postal, pues también andamos ahí un poco cojo, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que apoyar esa innovación, que llegue y que sea para todo el territorio nacional, ¿no? También te preguntan, Eva, ¿qué tipo de acciones se deben desarrollar para reivindicar esa visibilidad que tú antes reclamabas y pedías? Supongo que se refiere a la discapacidad orgánica, sí, ¿no? Vale, pues desde COCENFE hace 2 años, ¿no? ¿Verdad? Yo con lo de la pandemia es como si fuera ese año, me ha quedado un poco ahí. Pero un agujero negro, ¿no? Sí, creo que fue hace 2 años donde realmente nos planteamos qué podíamos hacer para empezar a dar visibilidad, y se creó un símbolo, el Disorganic, que es el que queremos que representaba la discapacidad orgánica,
por aquello de que hacerlo visible, de empezar a hacerlo visible y empezar a hacer campañas de sensibilización, ¿no? Fue un gran paso y ahora pues cuando hacemos en campañas como en la Comunidad de Madrid, en Madrid, se hizo una campaña a través de Fama en los autobuses, ¿no? Donde simplemente se veía lo que era el símbolo y explicaba lo que era la discapacidad orgánica. Creo que eran acciones que, bueno, la población va viendo, y igual que hay otros símbolos, ¿no?, de otras discapacidades que lo tiene totalmente asumido, pues va a haber un momento en que eso va a ser reconocible, ¿no? Pero insisto, creo que lo que tenemos que es hacer campañas de sensibilización, contarlo, formarlo y que todo el mundo pues llegue un momento que, porque aunque no lo veas, sepa que puedes tener una discapacidad. Maripaz Martínez de Ibarreta dice: qué importante es que estas federaciones de las enfermedades que no se ven, que no se aprecian, lo comentaba antes José Luis, ¿no? que muchas veces la gente no sabe que tiene hemofilia, ¿no? José Luis. Es importantísimo, ¿no? Según estaba hablando Eva a la pregunta, dando respuesta a la pregunta, estaba yo tratando de imaginar cómo podíamos hacer para esa visibilidad. Quizás hasta tratar de, con algún vídeo explicativo de mensaje claro y transparente, y ver si alguna cadena de televisión, porque la publicidad es carísima, ¿no? Pero dentro de sus partidas de pro bono podíamos tratar de llegar con algunas definiciones muy claras, pero también muy generalistas, ¿no? Es decir, no hace falta enumerar las 20.000 enfermedades raras, pero sí que hay enfermedades raras y sí que hay hemofilia y sí que hay una otra. Quizás sería la vía. Si no se visibiliza realmente, no solo a él como persona, sino como paciente, como ciudadano, como persona necesitada de una inclusión o una normalización, pues realmente el alcance no se dimensiona ni en los políticos ni en las administraciones públicas. Al final se queda entre una relación médico-paciente, sanitaria-paciente, y esperando, como bien ha dicho el doctor, que los muy buenos investigadores se puedan dotar de recursos que muchas veces no solamente son económicos, muchas veces son recursos adicionales que hay que poner a su disposición, como puede ser tiempo, como puede ser personal auxiliar de apoyo. Ya lo sé que todo eso se monetariza y tiene un coste, pero yo creo que lo más importante es, tanto por parte de las asociaciones orgánicas que están y pertenecen dentro de COFENFE, de personas, tratar de ver también conjuntamente con la Fundación y con el propio CERMI cómo podemos hacer, qué podemos hacer para que esa visibilidad esté en la sociedad, y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque se están incorporando muchas y por lo tanto tenemos que dar ese golpe de efecto y de comunicación. Dani, también preguntan cómo está la situación en las diferentes comunidades autónomas, si es igual, si es similar o cada comunidad autónoma es diferente, si Madrid es puntera, por ejemplo. Pues hay un gran problema, como hemos comentado, es el tema del dato. O sea, no hay datos muy robustos sobre la situación. España funciona relativamente en un nivel relativamente equitativo, pero sí es verdad que hay un par de comunidades autónomas en los que la atención, los datos pues parecen menos robustos que en el resto del territorio nacional. Por eso nosotros nos estamos centrando mucho en aquellos sitios que quizás no están donde deberían estar, pero sin embargo funcionamos relativamente bien. Tenemos los CESURes, que al final es un elemento de dar más equidad al sistema. Hay que mejorar el régimen del CESUR para que las personas puedan desplazarse y ser derivadas con más facilidad y menos trabas, y también hay que focalizarse en esos territorios en los que quizás pues los datos pues no son tan robustos como deberían serlos. Pero bueno, creo que España, nosotros obviamente reivindicamos y pedimos mejoras, y esa es nuestra razón de ser, pero, y lo sabe muy bien el doctor Jiménez Yuste, España es un país no del pelotón, sino de la escapada dentro del tratamiento de la hemofilia a nivel europeo y a nivel mundial. Por lo tanto, queremos progresar, queremos tener el maillot amarillo, pero estamos en un buen papel, en parte y lo hemos comentado muy bien tanto José Luis como el doctor Jiménez Yuste, por el voluntarismo, porque los investigadores y los clínicos dan de sí más allá de lo esperado. Yo creo que tenemos que trabajar para que no tengan que dar más de lo esperado, para que den lo que tengan que dar y haya esa apuesta nacional y europea por la investigación.
y por la producción y por muchos aspectos que a veces nos hemos olvidado, ¿no? En Europa tenemos la suerte de que hay una gran producción de productos en nuestro territorio. En España hay una fábrica puntera de medicamentos. Tenemos que seguir teniendo una industria europea, una industria española que nos permita que, si vienen mal dadas, tengamos producción, tengamos investigación, no ir en otro vagón que no sea el de cabeza. Y lo somos, y nuestro papel como FEDEMO es seguir apostando por eso para llegar a ser los líderes. Víctor, bueno, tú trabajas en el Hospital de la Paz en Madrid. No sé si el Hospital de la Paz recibe enfermos de otras comunidades autónomas. La Paz Madrid es un referente a nivel nacional, ¿no? Sí, como bien decía Daniel, dentro de ese organigrama de CESUR, de los 3 que hay a nivel nacional, nosotros somos uno de ellos, y sí que recibimos pacientes de otros centros para valoración, para cirugía, para diferentes aspectos, y bueno, de alguna manera eso crea que día a día no solamente tengas el propio conocimiento y la propia experiencia y adquieras todo el expertise a nivel local, sino que también puedas comparar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, la impresión que tenemos nosotros es que, bueno, que si bien hace muy pocos años había una gran diferencia en la atención de los pacientes, como bien decía Daniel, cada vez se va equiparando más, es decir, cada vez hay mejores centros, cada vez hay más médicos preparados, y yo creo que eso es un esfuerzo de mucha gente, de la administración, del asociacionismo, de la industria farmacéutica, que es la formación médica continuada, eso que muchas veces bueno, se ha puesto en tela de juicio. Yo creo que ha funcionado, y hoy en día podemos decir que hay mucha gente interesada en el tratamiento de la hemofilia, cosa que hace unos años, bueno, pues teníamos hasta dudas de si realmente íbamos a quedar 4 trabajando en esto, y ahora mismo hay bueno, pues una generación de gente muy interesada, y yo creo que bueno, debemos abogar por la formación médica continuada, que por desgracia tiene que venir ahora mismo financiada por el sector privado, pero que tampoco debemos demonizarla, porque ha contribuido de una manera, yo creo que bastante brillante, a que, por ejemplo, la hemofilia tenga un amplio conocimiento y haya especialistas a todo lo largo del nivel nacional. Bueno, ahora vamos a pasar al cupón, pero antes, para que lo sepa, Laura Quintas Lorenzo dice: muy importante la visibilidad de discapacidades orgánicas, gracias a COCENFE por hacerlo posible y a ti por explicarlo también. Ahora vamos a pasar al cupón, porque hablamos de 50 aniversario y aquí la ONCE no podía faltar en dedicar un cupón, exactamente el cupón del 1 de diciembre al 50 aniversario de FEDEMO. ¿Por qué, José Luis? Ya sé que la ONCE es algo habitual, pero cuéntanos un poco el objetivo de este cupón. Pues lo venimos diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Y lo ha hablado Eva y Daniel y el propio doctor y yo mismo, ¿no? Visibilidad. Al final lo que vamos a tratar con 5,5 millones de cupones, llegar a ese número tan importante de ciudadanos que al menos se preguntarán qué es FEDEMO, y muchos de ellos, y gracias ahora que tenemos al doctor Google ahí, pues seguro que entrarán y preguntarán y sabrán y se sensibilizarán y tendrán conocimiento. 50 años, como bien dices, dentro del movimiento asociativo, pues es pionero, no hay muchas entidades que superen esos años, y si encima se trata de dar visibilidad desde la ONCE, en este caso, como titular de los sorteos y de la expedición de este cupón, pues ha considerado oportuno que demos esa visibilidad y que el día 1 estemos con esos 5,5 millones de ejemplares en la calle. Dani, ¿qué supone para vosotros este espaldarazo del Grupo Social ONCE? Me vas a permitir que lo primero que haga es dar las gracias a la ONCE, a su fundación, por el apoyo que manifiestan a las personas con discapacidad orgánica y con hemofilia. Y me vas a permitir que este agradecimiento general al Grupo Social ONCE le ponga nombre y apellidos en José Luis Martínez Doroso, que como bien sabe José Luis, compartimos mucho tiempo y además de todo somos amigos, lo cual es complicado cuando compartes tanto tiempo, ¿no? Pero en José Luis, en Grupo Social ONCE, te pido por favor que eso transmitas al presidente, a Miguel, a Alberto, vicepresidente. Sabemos que tenemos ahí un aliado de la discapacidad orgánica, un aliado de FEDEMO, un aliado, lo ha dicho bien, en la financiación de muchos proyectos, pero más allá, ¿no? Ese aliado de verdad
que te acompaña, que va de la mano y que consigues cosas. Para nosotros será un orgullo el día 1 de diciembre, cuando vayamos a decir, por favor, dame, en mi caso, un 4 para hoy, y vea que ese 4 de hoy viene el logotipo de FEDEMO, ¿no? Creo que todas las personas con hemofilia que compramos cupón, que otro llamamiento, vacúnense y compren el cupón siempre, y el del 1 de diciembre con más detenimiento, para nosotros va a ser un orgullo ver ese cupón. Ya cuando he visto el cupón en FAM, ya me ha llenado, pues imagínate ese día que coja el cupón diario con la paga y me la lleve a mi casa, y sea lo que sea, estoy convencido que ese 4 lo guardaré en un sitio en mi casa, en mi corazón, y estoy convencido que otras muchas personas con hemofilia harán lo mismo. Y me vas a permitir que quizás me vaya de guión, pero no puedo irme sin decirlo. Yo estoy aquí de presidente de FEDEMO en estos 50 años, pero yo soy un hombre, pero a hombros de gigantes, ¿no? O sea, FEDEMO no sería nada sin toda esa gente que hemos visto en la foto, gente que hoy en día nos acompaña, gente que nos acompaña, que han luchado tanto y han dado días, horas de sacrificio y de esfuerzo, porque ahora lo ha dicho el doctor Jiménez Yuste, vivimos un momento dulce de la hemofilia. Ahora ser presidente de FEDEMO es fácil, porque es todo bueno, es todo progresar, es todo reivindicar, pero eso es una base buena. Pero hemos vivido años muy complicados, los años del VIH, de la hepatitis C, los años de no haber tratamiento, que se nos olvida, los años de tener que reivindicar el acceso a la terapia, el acceso a la asistencia sanitaria. FEDEMO fue declarada enfermedad social porque había personas que no tenían derecho a atención sanitaria, los años en los que no te podías pinchar en tu casa y hubo que reivindicar eso, los años en los que la gente necesitaba una ayuda social porque tenía una enfermedad mortal en aquel momento como el VIH, que hubo que reclamarlo, y sin ellos no estaríamos aquí. No quiero decir muchos nombres, pero he visto ahí muchas fotos de gente querida: Manolo Moreno, Dacio Villacé, Enrique Galinsoga, Marcos Gutiérrez, muchísimos que hemos podido ver, José Alonso, que no nos acompaña, Marcos no nos acompaña, ¿no? Muchísimas personas que han estado en FEDEMO, y que el cupón también, esos 50 años, es para ellos. Es más, es para ellos y no para mí, porque ellos son los que han conseguido que estemos aquí. Bueno, pues voy a pedir a Dani y a José Luis. José Luis y a Dani, que os levantéis, os pongáis de pie. José Luis se va a entregar a Dani una copia del cupón para enmarcar, lo puedes poner en tu casa, en FEDEMO, para que estéis ahí los dos y podáis disfrutar de este momento, de esta celebración de ese cupón, insisto, el día 1 de diciembre, que saldrá a la venta, y que bueno, ustedes ya pueden adquirir, y que seguramente será un cupón para recordar de cara al futuro. Estamos aquí celebrando este 50 aniversario de manera simbólica, ha sido durante todo este año 2021. Y nada, desear que FEDEMO tenga un feliz cumpleaños 51 el año que viene, que nos sigamos viendo, que nos sigamos viendo aquí en Series Media, y nada, agradecer a las personas que hoy nos han acompañado, a Eva, a Dani, José Luis y a Víctor por vuestra compañía, por vuestras explicaciones, y nos vemos en un próximo encuentro aquí en Series Media. Muchas gracias. Muchas gracias.